Buenos días, hermanos. Saben que hoy es un día muy especial, porque ayer se cumplieron 50 años de que la iglesia de Manga comenzó a celebrar la cena. Es un día muy especial para mí. Y también para Enrique, porque él trabajó mucho antes de que comenzáramos como iglesia. Ustedes no lo saben quizás, pero él se recorría domingo por medio unas cuantas cuadras, 25, 30 cuadras, o más capaz, ¿no? Llevando niños. Al otro domingo yo venía con la camioneta y lo hacía yo, pero él durante 10 años hizo eso. Así que es un motivo de gratitud al Señor por la colaboración que él hizo para allí. Hoy yo no me congrego más en Manga, estamos en Progreso, la ciudad donde yo vivo, pero voy a pasar la cena hoy con ellos, disfrutando de estos 50 años. Así que es un motivo de gratitud porque el Señor nos ha dado tantos años. Yo quisiera invitarles a meditar en la palabra del Señor, pensando un poco en la vida del pueblo de Israel y, como nos dice la palabra, el ejemplo que de ella podemos sacar. Estuve hace unos días leyendo el libro de Deuteronomios. Ustedes saben que allí ese libro es, como diríamos, un compendio de la historia del pueblo de Israel hasta que Moisés fallece. Y hay cosas preciosas que nos muestran cómo es el carácter del hombre. Y creo que el apóstol Pablo, que es donde vamos a leer en 1 Corintios 10, hace referencia a todo eso y nos da un pantallazo en pocas palabras, pero muy profundo. Y yo quiero que hoy pensemos en eso, porque el Señor nos tiene en este mundo con un propósito, y es que podamos agradarle a Él, honrarle y servirle. Y como dice el apóstol Pablo, han quedado muchas cosas escritas para enseñarnos. Y es bueno que nosotros miremos los ejemplos que otros nos han dejado, poder sacar lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Abrir los ojos para no caer en el mismo problema. Dice esta palabra que vamos a leer: y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y vaya si tenemos que aprender de esos ejemplos. Leamos entonces 1 Corintios 10, 1 al 12. Dice así la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron ante el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Que el Señor bendiga su palabra.
Como decía al principio, acá el apóstol dice unas palabras preciosas. No quiero, hermanos, que ignoréis. Y creo que tenemos que poner suma atención, por lo menos a mí me ha hecho bien poner suma atención en las palabras que él escribe, porque son para que miremos el ejemplo que nos ha dejado el pueblo de Israel. Lo primero que podemos notar en lo que hemos leído es el pueblo de Israel que fue sacado de la esclavitud de Egipto, dice, todos les pasó lo mismo. No sé si notaron, 5 veces, ¿verdad? Versículo 1, todos estuvieron bajo la nube. También en el versículo 1 dice, todos pasaron el mar. Versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4, todos bebieron la misma bebida espiritual. Y uno puede decir, ¡qué bendición! Disfrutaban todo de lo mismo. Había una perfecta unidad. Y Dios les bendecía. Dios estaba con ellos. Pero llegamos al versículo 5 y es impactante, ¿verdad? Pero, dice, de los más de ellos no se agradó Dios. ¡Qué tremendo! De los más de ellos no se agradó Dios. Y yo decía, ¿y cómo? Recibieron todos la misma bendición. Todos disfrutaron de ver la mano de Dios guiando a ese pueblo con mano firme y con mano fuerte. Fueron alimentados con el mismo maná que venía del cielo. Todas las mañanas podían ir a tomarlo para comer de él. O sea, todos escucharon las mismas palabras de Moisés, que los guiaba para sacarlos de Egipto, para llevarlos a la tierra prometida. Todos escuchaban el mensaje que Dios le daba a Moisés, pero agrega las escrituras, de los más de ellos no se agradó Dios. Y agrega, por lo cual quedaron postrados en el desierto, es decir, murieron en el desierto. Venía a mi mente las palabras que tenemos allí en el libro de Hebreos 11:5, que dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y fíjense, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el andar de Enoc me hace pensar y preguntar. Y quizás es bueno que nos preguntemos todos en esta mañana. ¿Nuestro andar agrada a Dios? ¿Mi forma de comportarme en este mundo agrada a Dios? Qué tremendo. Pensar en aquella multitud que salió del pueblo de Egipto, que fue creciendo, pero aquellos que salieron del pueblo de Egipto quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque no agradaron a Dios. Un Dios que los bendecía ricamente, les daba todo, porque ellos iban caminando continuamente, no podían sembrar para cosechar, ellos iban caminando hacia la tierra prometida. Dios le proveía del pan, del agua, y cuando faltaba le daba demostración de su poder. Sin embargo, fueron desagradecidos y no agradó a Dios su forma de actuar. Y en este preguntarme si yo agrado a Dios con mi conducta, pensaba, ¿qué ejemplo estoy dando a los demás? ¿En mi iglesia? ¿En mi hogar? ¿En el barrio? ¿En el trabajo? ¿Donde me muevo? ¿Qué ejemplo?
¿Cuál es mi actitud en este peregrinaje que estoy llevando hasta la tierra prometida? Nosotros también hemos salido de la esclavitud de este mundo. Estamos caminando en un peregrinaje donde el fin es, como recién o hace poquito hacían memoria, hasta que el Señor venga. Pronto viene el Señor para llevarnos a su presencia. Amén. Deseamos esa realidad, estar con el Señor para siempre. Pero hermanos, estas cosas sucedieron como ejemplo. Lo que vamos a estar meditando es como ejemplo, para que no caigamos ni desagrademos a nuestro amado Salvador. Este pasaje que estábamos leyendo del libro de Corintios nos relatan parte de los sucesos que tuvieron durante ese peregrinaje el pueblo de Israel, los judíos, ¿verdad? Y yo les pido que ustedes vayan pensando en las actitudes que tomaron ellos y en mi y tus actitudes en este peregrinaje. Dice que todos estuvieron bajo la nube, una clara referencia a la guía de Dios. Ustedes saben, de día era una nube que los guiaba y de noche una llama de fuego, para que ellos no se equivocaran por donde debían de andar. No había GPS en ese entonces, ¿verdad? No tenían un plano, iban guiados por Dios. Y como cristianos no tenemos un GPS. Tenemos que seguir lo que dice Dios en su palabra. Esa es nuestro GPS, ¿verdad? En ella encontramos dónde tenemos que andar, cómo tenemos que andar, cómo tenemos que movernos. Dice que todos pasaron en el mar, todos fueron identificados. Un simbolismo del bautismo, ¿verdad? Todos los que entraron fueron los israelitas. Porque cuando entraron el ejército egipcio que los seguía, ¿qué pasó? El mar se cerró y se ahogaron todos. Solo los hijos de Dios se identificaron en el pasaje del mar. Fueron bautizados en la nube los cubría para guardarlos. Como decíamos, todos comieron del mismo alimento, bebieron de una misma bebida que salía, dice la Escritura, de la roca. Pero, agrega, de todos ellos, o de la mayoría de ellos, no se agradó Dios. ¿Las razones? Y es triste ver las razones. En cada momento había manifestación de sus deseos de volverse a Egipto. Oh, si tuviéramos la comida que teníamos en Egipto. Oh, si tuviéramos esto de Egipto. Oh, Egipto y Egipto. No se pudieron sacar la esclavitud de arriba. Y hermanos, tengamos cuidado, porque el maligno es muy astuto. Y él puede tentarnos para que anhelemos lo que hay en este mundo, para que lo deseemos y de esa forma no estemos agradando a Dios. Y una realidad, tenemos que estar en este mundo. ¿Pero qué pide el Señor? No pido que los quite, sino que los guardes de Él. Y el Señor quiere guardarnos de este mundo perdido. Pero ¿saben una cosa? Está en nosotros. Está en mi voluntad. Está en tu voluntad. Si querés o no seguir con los deseos de este mundo o agradando a Dios. Por eso están las Escrituras, para apelarnos a que pensemos, para que pensemos cómo estamos viviendo en este mundo. ¿Qué ven en mí los de afuera? Yo ponía acá, gozaban de una liberación de la esclavitud, pero aún su corazón estaba en los placeres y la esclavitud de Egipto, y las cosas que le daba la esclavitud de Egipto. Iban caminando hacia la tierra prometida, pero parte de su corazón estaba apegado a lo que había quedado atrás. El apóstol Pablo
escribe mucho sobre este aspecto, ¿verdad? Y nos hace pensar que como hijos de Dios podemos tener actitudes como estos israelitas. Vidas de creyentes que no sintamos el compromiso con Dios. Que no crezcamos. En pocas palabras, que seamos tibios. O como nos dice el apóstol Pablo, carnales. Romanos 8 nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque los creyentes debemos de vivir en el Espíritu. Sabemos, ¿verdad? Cuando creemos en Cristo, el Espíritu de Dios mora en nosotros, pasa a morar en nosotros. Y el mismo apóstol escribe que hay una lucha entre el Espíritu que proviene de Dios y viene a morar en nosotros y la vieja naturaleza que es la carne y está en nosotros. Hay una lucha continua. Y en base a qué alimentamos, va a ser la victoria. Si la alimentamos con los deseos de antes, estamos sonados. Pero si la alimentamos con la palabra de Dios, con la oración y la comunión con los hermanos, vamos a ser más que victoriosos en Cristo. Y quizás es bueno que nos preguntemos, ¿qué estoy agradando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que anhelo como creyente, como hijo de Dios? El resultado de aquellos israelitas fue que no disfrutaron de las promesas, quedaron en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. Y el apóstol pasa un poquito más adelante, después de dar un pantallazo diciendo, bueno, todos fueron iguales, pero muchos no le agradó a Dios. Pasa a decir los motivos que permitieron que crecieran en ellos y que eran cosas del Egipto, de la vida anterior. Versículo 6. Para que no codiciemos cosas malas. Acá habla de la codicia y podríamos ir, no tenemos el tiempo, ¿verdad?, a Números 11, 4 al 15, y allí habla de codiciar cosas malas. ¿Qué es la codicia? Es ambición desordenada de riquezas, es envidiar, es desear vehementemente. Y es interesante que en el relato bíblico se nos habla de que los extranjeros se mezclaron entre ellos y fueron los que motivaban a volver hacia atrás al pueblo de Israel. Lo dije recién, no podemos evitar al mundo, pero sí dejar que sus ideas entren en nuestra mente. Para ello alimentemos con el Espíritu. Dice que los hijos de Israel volvieron a llorar porque no valoraban lo que tenían, la libertad que tenían, y envidiaban a estos egipcios. Qué triste. Disfrutaban de todo, pero querían lo anterior. Y uno diría, pero no han entendido nada. Dios le prometía una tierra que fluye leche y miel. No iban a estar más esclavizados, no iban a estar más que le pegaran, iban a ser libres. Y ellos querían lo de atrás. Versículo 7 habla de la idolatría, ¿verdad? Ni seáis idólatras. ¿Qué es la idolatría? Adoración de ídolos o un amor excesivo a otras personas. Y en este caso lo demostraron con impaciencia, ¿verdad? Dios manda a Moisés que suba al monte, allí le iba a dar las tablas de la ley, las ordenanzas. Y allí está Moisés, 40 días y 40 noches. ¿Y qué hace el pueblo? Va a Aarón y le dice, este hombre, Moisés, no aparece más. Se ha olvidado de nosotros. Hagámonos dioses y volvámonos a Egipto.
Qué triste, ¿verdad? El corazón de ellos estaba en la idolatría. Hagámonos dioses. No supieron valorar al Dios poderoso y único que tenían, y que los guiaba y que los guardaba. Cantidad de veces los libró de los enemigos. Sin embargo, ellos no sabían comprender ni aceptar. Habían olvidado lo que Dios le había dicho: no te harás imagen. Y ellos hicieron un ídolo, una fiesta, y adoraron a ese ídolo. Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Qué ignorancia, qué hipocresía. Sabían perfectamente que era el Dios de los cielos quien los había sacado, que le había abierto el mar para que pasaran, que los había cerrado para que se ahogaran los enemigos. No andaba el cerebro de ellos. Versículo 8 dice fornicación. Podríamos ir a Números 25. ¿Qué es la fornicación? Unión carnal fuera del matrimonio. Y este pasaje nos relata que el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, que era el enemigo, ¿verdad? Y Satanás es una de las formas que tienen para engañar y para provocar a los hijos de Dios, ¿verdad? Notemos algunas cosas interesantes. Dice el versículo 2 de Números 31, las hijas de Moab invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Las hijas de Moab, los enemigos, invitaban a los hijos de Dios a los sacrificios de sus dioses. Y uno decía, qué simpáticas, ¿verdad? Qué buenas amigas tenemos. Quieren que disfruten con ellos. ¿Y tras de ellos quién estaba? El enemigo. Y los israelitas cayeron. Y fueron engañados y sufrieron. ¿Por qué? Porque desobedecieron y no agradaron a Dios. Por eso el apóstol, en el último versículo que leímos acá de 1 Corintios 10, dice así que el que piensa estar firme, abre los ojos, mire, no caiga. A mí no me pasa nada. Ojo, al momento que creemos que somos fuertes, somos débiles, porque nos apoyamos en nosotros, somos ególatras. Cuando dejamos de pensar en nosotros y pensamos en Dios, que no tenemos fuerza, somos fuertes. Qué lindo, que le vemos nuestra vista, que le vemos nuestra vista. El resultado de ese ir y disfrutar con los que le invitaban de este mundo, diríamos, pasándolo a nosotros, fue que murieron 24.000 israelitas, porque Dios les castigó. El fornicar, el irse tras las cosas que este mundo daba. Qué tremendo. Si valdrá la pena pensar en lo que la palabra de Dios nos dice y en los ejemplos que ella nos da. Por eso, mis queridos, leamos la Biblia. Uno de los problemas que estamos teniendo es cuánta cosa nos pone Dios, y entre ellas este bichito. Lo conocen al bichito este, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos ocupa? El cuí, a mirar. ¿Ustedes se imaginan si ese tiempo que disponemos para tener con el bichito este, con el teléfono, abriéramos las Escrituras para escuchar la voz de Dios? ¿Qué diferentes seríamos? Sin embargo, somos vencidos por Él. Y cada vez más. Y los WhatsApp nos invaden. Y a veces nos asustamos porque no le hacemos caso, y cuando abrimos tenemos 60, 70, 80 y digo, ¿Y qué hacemos? Miramos a ver qué dice. ¿Cuánto tiempo? Ustedes saben, pero se van a dar cuenta cuánto tiempo nos roba la tecnología y tras de ello Satanás,
que le estamos robando a Dios. Versículo 9 dice que tentaron al Señor. Si miráramos todas las escrituras que nos dice que tentaron, son más de 10 veces que la palabra dice tentaron a Dios. Pero yo pensaba en el problema aquel cuando tienen sed, ¿verdad? Dice, vamos a morir en este desierto. Y Dios manda a Moisés que golpee la peña y de la peña sale agua y sacia a todos. Por eso la Escritura dice que la roca era Cristo. Y es una clara y preciosa enseñanza de lo que sucede cuando creemos en Cristo. Él nos llena de su agua espiritual, del Espíritu Santo, y nos satisface. Tiene que satisfacernos. Si le buscamos, nos satisface. Si vamos a Él, nos llena y nos quita la sed que la carne quiere que hagamos cosas que no debemos. La otra cosa que nos habla es versículo 10, murmurar, que es criticar o conversar en perjuicio de un ausente. Son muchas las escrituras que tenemos de murmurar. Si no, podemos preguntarle a Aarón y María, no sé si ustedes recuerdan, que le vino lepra a María por murmurar contra Moisés. ¿Y el pueblo qué le pasó? Quedó detenido. Porque cuando hay murmuración no se avanza espiritualmente, se detiene o se retrocede. Cuidado, porque es muy propio de nosotros los seres humanos el hablar mal de otros, el buscar el defecto. Vemos mucho más rápido un defecto que una virtud. Puntualizamos más el defecto que la virtud. Quizás hasta copiemos más el defecto que la virtud. Cuidado, hermanos. Me lo digo para mí primeramente, que me cuide yo de la murmuración. Este hecho está relatado con el momento en que Moisés manda a aquellos 12 espías, a revisar la tierra, porque ya estaban casi pronto para entrar en la tierra prometida. Van 12, recuerdan, uno por cada tribu. Vienen de vuelta después de los 40 días. 10 de ellos, pesimistas al máximo, no podremos. Hay gigantes, ciudades fortificadas. No, volvámonos a Egipto, no podremos. 2 de ellos, Caleb y Josué, ¿qué dijeron? ¿Con nosotros quién está? Dios. ¿Se dan cuenta la forma de mirar las cosas? Unos miraban lo de abajo, su vista hacia abajo, otros su vista hacia arriba. ¿Les enseña esto, mis hermanos? Si no se enseñará. ¿Qué vieron los que miraban abajo? Problemas. ¿Qué vieron los que miraban arriba? A Dios. Y en este mundo pasa así. Si nos pasamos mirando los problemas del mundo, nuestra fe decae. Y vaya si todos tenemos problemas. Por eso elevemos nuestra vista a los cielos, donde está el Señor. Él nos va a dar visión diferente. Sí, había. No, miren que Josué o Caleb y Josué no dijeron que no habían gigantes. No dijeron que las ciudades estaban todas fortificadas. No. Ellos dijeron, sí, es verdad. Pero hay una gran diferencia. Con nosotros está Dios. Con nosotros viene el Señor. Nos viene guiando. Y hermano, hermana, contigo está el Señor. Viene contigo. Él no te deja. Que lo dejemos nosotros de lado puede ser, pero Él está con nosotros. Está en nuestro corazón. Quiere que disfrutemos de su presencia siempre. Está en nosotros. Está en nosotros el que la disfrutemos. Si le damos lugar a la carne y a todas las cosas que este mundo nos ofrece, no vamos a tener la fe suficiente para sobreponernos a las cosas que nos suceden. Porque miren, aunque seamos fieles al Señor, tendremos problemas, ¿sí? Pero los miraremos diferente. ¿Tendremos lucha? Sí, pero tendremos fuerza para ir en contra de los problemas. ¿Por qué? Porque con nosotros estará Dios. Este cuerpo es débil, la carne es débil, pero el Espíritu es fuerte en Cristo, que está con nosotros.
Dice que, o mejor dicho, las escrituras que tenemos acá en Corintios para ir terminando, dice que estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Y termina, como ya lo decíamos, este pasaje, así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Y mis queridos, el Señor nos ayuda a que estas palabras de la Biblia nos hagan pensar. ¿Estoy agradando a Dios? ¿Dónde miro? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Qué es lo que me impacta más? ¿Los problemas o la gracia de Dios, el amor de Dios, que está con nosotros siempre? Para terminar, pensaba que quizás hay acá algún amigo que todavía no ha pedido perdón por sus pecados al Señor. Pensaba en las palabras del apóstol Pablo. Dice así: como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios, porque nuestra exhortación no procedió de error ni por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Y el apóstol Pablo fue muy claro al predicar el Evangelio. En Atenas, él dice, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Y les hablaba de que eran pecadores. Les hablaba de que si no tienen a Cristo en su corazón, hay un único lugar para ir cuando dejemos este mundo, el infierno. El lago de fuego y azufre para siempre jamás. Pero Dios, que nos amó, envió al Señor Jesús para que diese su vida en la cruz, cargando Él nuestros pecados, para justificarnos ante Dios. Y cuando yo me doy cuenta que soy un pecador y le pido perdón y me arrepiento de mis pecados, Dios me mira a mí en base a la obra de Cristo. Y no me ve a mí, ve al Cristo, el Cordero de Dios, que murió por mí y me perdona. ¿No querrás que el Señor te perdone en esta hora y disfrutes de las bendiciones que tenemos los hijos de Dios? Que el Señor nos bendiga, pues, en este día y nos vayamos pensando en lo que la palabra de Dios nos enseña y que ella nos dice de cómo debemos de hacer las cosas para agradar a Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias